Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia. Gracias por estar viendo este video. El día de hoy les voy a platicar la historia de Lourdes de Jesús Pedrosa. Esta historia pasó en Colombia hace 10 años aproximadamente y me parece interesante, una buena historia para traer al canal porque creo que nos hace reflexionar sobre las personas que nos rodean y sobre la gente a la que le entregamos nuestra confianza. A veces creemos que a cualquiera le podemos llamar amigo, pero esta historia nos demuestra que no. Por más que conozcas a alguien, nunca sabes de qué puedes ser capaz. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y sigue las redes sociales porque voy a estar publicando pequeñas historias en Instagram y en Facebook y algunos datos curiosos que te pueden interesar. No tengo nada más que decir, vamos a empezar. Primero hablemos sobre quién era Lourdes de Jesús Pedrosa. Esta mujer vivía en un pueblo muy pequeño de Colombia llamado Medialuna. Llevaba muchos años viviendo ahí, era una mujer que tenía 4 hijos y siendo madre soltera logró sacarlos adelante. Durante 22 años se había dedicado en el pueblo de Medialuna a ser madre comunitaria. Yo no sabía realmente qué significaba esto de madre comunitaria porque aquí en México no es algo común, pero en Colombia existen centros de bienestar social en donde se cuidan a los niños que no tienen las mismas posibilidades económicas que otros. Entonces, en estos centros de bienestar social les dan alimento, cuidados, educación. ¿Y quiénes hacen esto? Pues las madres comunitarias, que en su mayoría, como Lourdes, son mujeres que ganan un salario mínimo. Entonces, ella trabajaba por sus hijos. Además, en este pueblo, como les digo, era un pueblo muy pequeño en donde toda la gente se conocía. Lourdes era conocida por quienes vivían ahí por ser una mujer muy honesta, amable, noble y trabajadora. Tanto fue así que en 2009, un año antes de que todo pasara, las personas del pueblo la escogieron para que ella fuera la encargada de hacer el pago de la luz en el municipio. Una vez al mes se tenía que hacer este pago, entonces ella era la encargada de mes con mes juntar el dinero casa por casa y después llevarlo hasta el municipio. En Medialuna no había nada, era una zona prácticamente rural. Lo único que había era una pequeña caseta de policía y eso era todo, pero también era muy tranquilo, así que no habría gran cosa de qué preocuparse. Como les digo, todos se conocían y nunca había sucedido nada malo en este lugar hasta ese momento. Lourdes se caracterizaba también por tener varias amigas, pero en especial 2 que eran muy unidas a ella, que era Lamia Gámez y Alba. Lamia era también su compañera de trabajo y además de esto, vecina inmediata de Lourdes. O sea, sus casas estaban súper juntas, comían juntas, cenaban juntas, trabajaban juntas e incluso decidieron juntas terminar de estudiar la preparatoria cuando sus hijos ya estaban grandes. Por otra parte, su amiga Alba también era muy unida a ella, pero bueno, ella no era su compañera de trabajo, pero sí era su confidente, a quien le contaba todo lo que hacía, a dónde iba, etc. Para el momento de los hechos, Lourdes tenía 48 años de edad. Fue una mañana del 29 de octubre de 2010, cuando ella se despertó, hizo el desayuno para su familia como todos los días, llevó a su nieto a la escuela y después tenía planeado ir a dejar el pago de la luz al municipio. Como les digo, esta era una rutina de todos los meses, así que sus hijos sabían prácticamente todo lo que hacía cuando le tocaba hacer esto. Y había cosas en particular que Lourdes siempre repetía, que por ejemplo era dejar el dinero del pasaje que iba a ocupar sobre la mesa junto con sus llaves y su celular. Después de hacer sus deberes en la mañana, regresaba por estas cosas y se iba a entregar el dinero. Esa mañana sus hijos se fueron a trabajar, su hija, la mamá de su nieto, seguía ahí en la casa, se tenía que ir un poco más tarde que ella, así que se despidió de su mamá. A ella le pareció extraño una cosa que hay que tener en cuenta porque hasta la fecha no está claro por qué lo hizo, y es que Lourdes se va supuestamente a hacer el pago de la luz, toma el dinero en un sobre amarillo, pero no se lleva las cosas que tenía en la mesa, no se llevó ni su dinero, ni las llaves, ni su teléfono. Sin embargo, pues su hija, aunque se le hizo esto extraño, ya no pudo detener a su mamá, ella ya había salido, no le pudo decir que había olvidado estas cosas, así que tampoco se esperó a que regresara, se fue a hacer sus deberes como todos los días. Lo extraño comienza cuando llega la tarde, sus hijos regresan de trabajar y Lourdes no estaba ahí. Para la hora que era, ella ya tendría que haber estado en su casa. Como no llegaba y tampoco se había llevado las cosas que estaban sobre la mesa, se preocupó
preocuparon. Pensaron que posiblemente en el camino la habían asaltado y ahora estaría en la estación de policía intentando arreglar el problema o en algún sitio intentando solucionar lo que hubiera pasado. Empezaron a preguntarle a vecinos si la habían visto y todo el mundo dijo que no, nadie sabía nada de ella. Como les digo, su celular estaba en la mesa, así que tampoco le podían llamar. Uno de sus hijos, llamado Ciro, tomó el celular de su mamá. En dado caso que Lourdes se quisiera comunicar, él lo tendría al alcance rápido para contestar. Pasó toda la noche y no tuvieron noticias de Lourdes, y al siguiente día ya estaban de verdad muy preocupados porque esto nunca pasaba. Entonces fueron a la estación de policía para reportar su desaparición, pero ahí les dijeron que tenían que esperar aproximadamente 72 horas para poder empezar una búsqueda de una persona adulta desaparecida. Entonces pues todavía faltaba bastante tiempo y ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados esperando a que se cumplieran las 72 horas. Por lo tanto comenzaron a juntar a todas las personas que conocían en el pueblo y también a algunos familiares. Todos se reunieron en la casa de Lourdes para a partir de ahí comenzar a buscarla. Le preguntaban a todo el mundo qué pasaba, si la habían visto, y la respuesta de cualquier persona seguía siendo la misma, que no, nadie la había visto. Estando ahí en la casa, Ciro recibió un mensaje que fue enviado al celular de su mamá de un número desconocido. Este mensaje decía que era Lourdes y que ya no la buscaran más, que lo sentía mucho pero había decidido irse con el dinero de la luz. Lo que no entendían era por qué el mensaje lo mandaba de un número desconocido y mucho menos entendían el motivo por el que se había llevado el dinero, cuando todas las personas confiaban en ella. Aparte, sus hijos la conocían bastante bien y sabían que ella no podía hacer eso. Le regresaron las llamadas al teléfono de donde había enviado el mensaje, pero ella no contestaba. A lo largo de la tarde, varias personas de su familia recibieron mensajes similares de este número desconocido. A una de las sobrinas de Lourdes se le ocurrió llamar a este número, así que marcó el teléfono en su celular y ella sí lo tenía registrado. Lo tenía guardado con el nombre de Ingrid, que era una de sus compañeras de clase. Inmediatamente sus hijos fueron a casa de Ingrid y ella les dijo que no sabía nada, que su celular se lo había prestado un día antes a su tía, Ana María Rodríguez. Los hijos de Lourdes sabían que sí, efectivamente su mamá era muy amiga de esta señora, así que decidieron ir a verla. Van entonces rápido a casa de Ana María Rodríguez para preguntarle si su mamá estaba ahí y pues ella les dijo que no. En realidad no sabía cómo le había hecho para mandar ese mensaje desde el celular de su sobrina, que ella lo tenía. Tampoco les pude explicar muy bien el por qué, pero les dijo que la había visto el día en que desapareció. Supuestamente, el día que Lourdes iba a pagar la luz, había pasado primero a verla porque le quería comprar algo de ropa. Entonces aquí les voy a platicar rápido y brevemente quién era Ana María Rodríguez. Esta mujer que vivía en el pueblo de Media Luna estaba casada con un hombre llamado Edwin Chona. Juntos tenían una hija pequeña y Ana María recientemente había quedado embarazada. Su esposo Edwin trabajaba en una finca, entonces varios días se iba a la finca a trabajar y después volvió a su casa, pasaba unos días con su familia para después volverse a ir. El día después de que Ana María desapareciera, llegó su esposo de trabajar de la finca y pues todo el mundo le preguntaba por Lourdes, pero pues él decía que no la había visto, él acababa de llegar. Entonces escuchó muchos comentarios sobre que su mujer era la última persona que la había visto, pero pues él le decía a todo el mundo que en su casa todo estaba normal, no había nada de qué preocuparse, Lourdes no estaba ahí. Los hijos de Lourdes no creían la versión de Ana María de que su mamá simplemente había ido a comprar ropa y después se había ido. Entre lo que sabían las amigas de Lourdes y lo que sabían sus hijos, empezaron a atar cabos y recordaron que Ana María le había pedido dinero prestado a Lourdes, aproximadamente lo que serían 3,400 pesos mexicanos del dinero que había juntado de la luz. Como ese día Lourdes tenía que pagar el dinero en el municipio, posiblemente la había ido a ver en la mañana para que le diera el dinero, pero no tenían ninguna otra información y tampoco sabrían de qué manera esto se relacionaría con la desaparición de su mamá. Al fin se cumplieron las 72 horas y ahora sí la policía empezó a buscar a Lourdes. Fueron a su casa para preguntarle qué sabía. Ana María los dejó entrar a su casa como si nada, les dijo que se podían asomar en los cuartos, lo cual hicieron los policías. Revisaron de manera superficial porque tampoco tenían una orden para registrar su casa, pero bueno, se dieron cuenta que efectivamente Lourdes no estaba ahí. Entonces nadie sabía qué había pasado con la señora. Esto era ya muy extraño. Se llegó a pensar que se pudo haber ido con su novio porque Lourdes tenía un novio con el que a veces salía, pero nunca se iba sin avisar. Le llamaron al novio para preguntarle qué sabía sobre la señora y pues él dijo que nada, que no la había visto, no había hablado con ella ni tampoco le habían llamado. Al parecer iba a ser muy difícil de resolver qué había pasado con Lourdes, no había muchas pistas, pero de pronto todo cambió.
Estaba Ana María con su esposo en su casa cuando simplemente volteó a verlo y le dijo que sí sabía en dónde estaba Lourdes y que se encontraba muerta abajo de su cama. La cama en donde ellos habían dormido, la cama en donde ellos habían estado, ahí estaba la señora. ¿Cómo le hizo para que nadie la viera? Simplemente estaba envuelto el cuerpo en una cobija y la pegó muy bien en la orilla, debajo de la cama, y nadie la vio, ni siquiera los policías cuando fueron a buscar, los hijos de Lourdes que estuvieron en esa misma casa preguntando por su madre, nadie la había visto. Después fue a hacer la declaración con un policía que vivía cerca de ahí. Ahora faltaba saber cómo había muerto la señora. De inmediato Ana María fue arrestada, pero en sus declaraciones ella dijo que había pasado lo siguiente. Lourdes había llegado por la mañana acompañada de su amiga Lamia Gámez a su casa. Ellas dos querían comprarle ropa. Entonces Lamia le ofreció una bebida a Lourdes que al parecer contenía algún tipo de veneno, porque minutos después de tomárselo, Lourdes empezó a sentir muy mal. Rosa María le dijo que se recostara sobre su cama y que descansara un momento. Poco tiempo después falleció. Lamia le dijo que le envolvieran en una cobija y la pusieran abajo de su cama hasta que pudieran sacarla de la casa. Pero no pudieron sacarla de su casa porque llegó el marido de Rosa María de trabajar de la finca. Entonces, si hacía esto de sacar el cuerpo, su marido se iba a dar cuenta y evidentemente ella no quería que se diera cuenta de lo que había hecho. Acto seguido, la policía decidió arrestar a las dos mujeres, a Rosa María y a Lamia Gámez, por el asesinato de Lourdes. Supuestamente Rosa María, Lamia quiso matar a su amiga porque le quería quitar el dinero que llevaba con ella, pero había muchas cosas en su versión que no coincidían. Si ella no había sido la asesina, ¿por qué no había ido con la policía a decir lo que Lamia había hecho? Por otra parte, la policía creía que era algo que ella no pudo haber hecho sola porque el cuerpo de Lourdes era bastante pesado para la complexión de Rosa María. Entonces creían que posiblemente sí había tenido un cómplice, aunque realmente ella tuvo mucho tiempo para esconder el cuerpo debajo de la cama, así que bien pudo haberlo hecho sola, envolverlo en una cobija, etcétera. Le pudo haber tomado bastante tiempo, pero pudo haber sido ella sola. Sin embargo, lo único que incriminaba a Lamia era el testimonio de Rosa María, porque en realidad no habían evidencias en la escena del crimen de que Lamia hubiera estado ahí. Así que 9 meses después de estar en prisión por el asesinato, fue dejada en libertad y ella hasta la fecha mantiene que no tuvo nada que ver con el asesinato de su amiga, que ella la quería muchísimo y que sería incapaz de hacerle algo así. La policía concluyó que posiblemente lo que pasó fue lo siguiente. Ese día Lourdes salió de su casa con el dinero en la mano por alguna razón, pero no tenía pensado llevarlo todavía al municipio, por eso dejó las cosas en la mesa. Fue primero a visitar a Rosa María para pedirle que le pagara el dinero que le debía de lo que había juntado de luz ese mes, pero como Rosa María no tenía el dinero para pagarle, decidió matarla. Le puso algo en la bebida que le ofreció cuando Lourdes llegó a su casa. Entonces Lourdes empezó a sentir mal, comenzó a tener diarrea, vómito y se acostó en la cama de Rosa María. Ella aprovechó que Lourdes estaba prácticamente indefensa y con una almohada la asfixió, porque los peritos determinaron que la causa de muerte había sido asfixia mecánica, así que posiblemente había usado la almohada para asfixiarla. Rosa María nunca dijo en dónde estaba el dinero, no dijo nada más, así que ella siguió en prisión durante un muy buen tiempo. Se estaba esperando a que se hiciera el juicio en donde se le iba a dictar la sentencia. Pero mientras estaba en esta prisión preventiva, cumplió 8 meses de embarazo. En Colombia, cuando una mujer tiene ciertos meses de embarazo y si está en la misma situación que Rosa María de prisión, le dan la opción de que pida casa por cárcel, o sea, un arresto domiciliario, para que pueda tener a su hijo y después regresar a prisión. La fiscalía, al parecer, no le quería dar este privilegio, sin embargo, lo hicieron. Rosa María fue llevada entonces a una finca que tenía su familia dentro del mismo pueblo de Medialuna, pero en una zona más alejada. Finalmente, el 21 de enero tuvo a su hijo. Inmediatamente se lo dieron a su esposo porque ella, por la situación en la que estaba, no podía hacerse cargo del niño, así que el señor se terminó quedando con los 2 hijos de Rosa María. 2 semanas después de haber dado luz, ella tenía que presentarse a los juicios relacionados al crimen que había cometido, escuchar lo de la sentencia, pero no regresó. La policía fue a buscarla a la finca en donde se supone que tenía que haber estado, pero ella ya no estaba ahí, o sea que aprovechó esto de la casa por
cárcel para escapar. La estuvieron buscando durante muchísimo tiempo, durante muchos años, pero nadie la ha visto, o al menos nadie da alguna pista sobre su paradero. Incluso han interrogado al que ahora ya es su ex esposo porque le pidió el divorcio, se divorciaron después de todo esto que hizo, pero él dice que no sabe nada sobre su paradero. Y bueno, parece chiste, pero es la verdad. Esta señora aprovechó las ventajas que le daba el gobierno de su país para huir, y hasta la fecha no se le ha encontrado y pues no está pagando por el crimen que cometió. De todas formas, aunque ella no se presentó a los juicios, se le sentenció a 38 años de prisión, pero como les digo, al estar desaparecida, no está cumpliendo su sentencia, así que no se sabe realmente si algún día esta mujer va a ser capturada y va a pagar por lo que le hizo a su amiga. Con esto concluye esta historia. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos pronto en una nueva historia.